Tu podcast no es contenido y hasta que no entiendas esto, hasta que no lo entiendas y no lo aceptes, no vas a empezar a crecer. Porque lo que estás construyendo, lo estás construyendo mal desde la base. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Meléndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby, mi podcast diario sobre podcasting, creación de contenido, emprendimiento, marca personal y muchas cosas más que vamos a ir descubriendo a lo largo de los próximos episodios. Hoy te voy a invitar a salir del lugar de creador de contenido. Creo que vos y yo nos definimos como podcasters, como personas a las que les gusta el podcast, como personas a las que graban podcast, pero que en algún punto la definición de podcaster nos quedó pequeña y nos rebautizamos como creador de contenido porque, claro, generamos contenido en varias plataformas, ¿no? Ya sea en video, en audio, en texto, en redes sociales, lo que fuera. Lo que hacemos es generar contenido en general, ya no solo grabar podcast. Pero seguimos pensando, o al menos yo sigo pensando con mi podcast como un contenido. Estoy generando un contenido. Hoy estoy grabando esto y estoy generando un contenido. Sin embargo, la verdad es que un podcast, para ser sostenible, para tener éxito, para tener constancia, tiene que ser mucho más que un simple contenido, que solo una generación, una herramienta de generación de contenido. Tiene que ser un sistema, ¿no? La persona que genera contenido va avanzando contenido por contenido, episodio por episodio. No obstante, la persona que piensa en sistemas, como yo te digo, piensa en bloques, en repetición, en tener una coherencia temática, en que sus contenidos tengan una coherencia y esa coherencia determina también el sistema. Te pongo un ejemplo fácil y rápido porque lo he mencionado varias veces acá mismo. Primero, intentar diseñar los contenidos por sistema, con algún sistema. Por ejemplo, de 10 en 10, de 5 en 5, aunque más no sea de 2 en 2, pero no de 1 en 1. Por ejemplo, en mi caso, en este podcast sería insostenible generar un contenido de 1 en 1, ¿no? Cada día sentarme a pensar qué contenido voy a grabar hoy. Me consumiría tiempo, energía y la gran mayoría de los días terminaría no grabando. Esta semana, como casi todas las semanas, estoy grabando de 5 en 5. Mi meta es grabar de 10 en 10. Eso me lleva a cada día sentarme, o sea, una vez a la semana por lo menos sentarme a determinar cuáles van a ser los próximos 10 episodios que voy a grabar, o por lo menos los 5 episodios que voy a grabar. ¿Por qué? Porque necesito liberar espacio físico y mental. Además, este podcast está centrado sobre un sistema que es el de no optimizar, el de no editar. Para mí sería imposible publicar, como hacía antes, que antes lo hacía, publicar un podcast diario súper editado. Aquí es hablar de corrido, si me equivoco feo, si se me cruzó la lengua, si escupí el micrófono, bueno, está bien, cortaré y lo eliminaré. Pero la idea es hablar de corrido y listo. Luego meter la intro, hacer los 3 toques mágicos de edición, que estoy a punto de saltármelos, de dejar de hacerlos, y listo, subir, ¿no? No optimizar absolutamente nada, pero todo tiene que quedar publicado, los 5 episodios, el mismo día. Y fundamentalmente, la obligación esta de pensar los 5 episodios seguidos. Entonces, evito repetirme, a menos que me tenga que repetir, porque sea una serie de episodios. Logro encontrar o intento encontrar variedad en los 5 episodios que voy a publicar y demás. Es un sistema básico, un sistema de mierda, pero es un sistema porque si no, no podría ser constante con este podcast. Y con otros podcasts, por ejemplo, como podcast cinematográfico de Marvel, ahí, por ejemplo, muchas veces, como claro, es un pasatiempo, es un hobby, muchas veces voy pensando el contenido que vamos a grabar la semana previa y hasta el día previo a grabar. Cuando mis compañeros me mandan un mensaje y me dicen, viejo, grabamos esta semana. Ahora, por ejemplo, estamos con la review de Daredevil, Born Again, temporada 2, recomendadísima la serie y el podcast también. Entonces, no, en ese momento sabemos que durante las próximas semanas vamos a grabar eso, ¿no? Pero no tenemos el sistema claro. Sabemos que publicamos todas las semanas, sabemos de qué hablamos, pero no tenemos un sistema claro. Y eso muchas veces nos hace
nos complica la vida a la hora de grabar, porque estamos definiendo o cerrando el guión justo antes de grabar, porque sí, aunque no lo parezca, ese podcast también tiene un guión. Te voy a marcar y que todo sería mucho más sencillo si tuviéramos un verdadero sistema de contenidos, ¿no? Que siempre está ligado a la actualidad de Marvel. Si sale un tráiler, grabamos sobre un tráiler. La otra vez, por ejemplo, teníamos pensado una review, una previa a la temporada de Daredevil Born Again, pero salió el tráiler de Spider-Man y tuvimos que sacrificar todo el trabajo que habíamos hecho de guión para ese podcast para grabar sobre el tráiler, ¿no? Y ahí lo perdimos porque esa previa jamás se grabará, porque la temporada ya está estrenada. Pero si hubiéramos tenido un sistema, seguramente esa previa la hubiéramos grabado antes. Sin embargo, nos dejamos llevar por la actualidad sin tener en cuenta nuestra previsión. Te quiero marcar y por cerrar esta idea otra vez, sería mucho más fácil con un sistema. Si pudiéramos afianzar un sistema de grabación, un sistema de generación de contenido para podcast cinematográfico de Marvel, seguramente nos sería más fácil todo lo que es la preproducción del podcast. Algunas diferencias entre contenido y sistema como para que lo termines de visualizar. El contenido que generamos busca impacto inmediato, es muy del presente, es qué voy a grabar hoy y qué impacto va a tener mañana. En cambio, el sistema, que serían una serie de contenidos diseñados con anterioridad y que se van distribuyendo de acuerdo a lo que nosotros mismos planteamos en ese sistema, lo que busca, o mejor dicho, lo que encuentra es acumulación. Puede tener mayor o menor impacto, pero va a tener acumulación porque nosotros estamos hablando de un tema a través de un sistema o de diferentes temas centrados en un sistema de creación de contenido que se van acumulando y van generando valor, valga la redundancia, acumulado, ¿no? El contenido se evalúa episodio a episodio. ¿Cómo funcionó este podcast? ¿Qué impacto tuvo? ¿Qué alcance tuvo? El sistema se evalúa en series de contenidos, por el contrario, ¿no? Los que vos quieras, pueden ser 10, pueden ser 50, pueden ser 100, pero el sistema se evalúa en acumulación. Entonces es más reconfortante también evaluar el sistema que evaluar episodio a episodio. Vuelvo a poner el caso de este podcast. Para mí sería imposible analizar las métricas de este podcast todos los días. No puedo, me encantaría, pero no puedo. Entonces no me queda otra que evaluarlo por lo menos de 5 en 5. Ni siquiera, ¿eh? A veces lo hago cada 10 días, cada 15 días o por mes. Pero mínimo lo menos que podría analizar es de 5 en 5, de semana a semana. El contenido, como te decía antes con el ejemplo de podcast cinematográfico de Marvel, siempre depende de la inspiración. Depende de lo que nos pinte grabar ese día. Y si la inspiración no ha llegado, y es nuestro día de grabar, estamos en verdaderos aprietos. Sin embargo, el sistema funciona incluso sin motivación. Si no tenés ganas de grabar, pero tenés un sistema aceitado, fluido y fijo, bueno, vas a poder grabar sin mayor problema. Yo la verdad que aconsejo enfáticamente dejar de tratar tu podcast como contenido, porque si tu podcast es solamente un contenido, tenés más riesgos de sufrir la fricción, de abandonar, de ser inconstante. Sin embargo, si lo tratás como un sistema de creación, bueno, vas a estar utilizando este podcast, este contenido, para construir algo mucho más grande. ¿Y qué estrategia podemos utilizar para dejar de pensar nuestro podcast, para dejar de pensar en nuestro podcast como contenido y pasar a pensar en nuestro podcast como un sistema de creación? Bueno, te voy a dar 3 opciones que funcionaron en mis contenidos y que creo que me funcionan en este podcast y que creo que podrían funcionar en tu caso también. El primer paso sería dejar de pensar en el próximo episodio y comenzar a pensar en el siguiente bloque. No pienses de qué voy a hablar hoy o de qué voy a hablar en el próximo episodio. No, pensá 10 ideas, 10 temas que puedas desarrollar a lo largo de los próximos 10 episodios. De esta manera vas a reducir la fricción, vas a evitar depender de la inspiración, como te decía, y vas a empezar a construir algo que es mágico, que es coherencia
en tus contenidos, porque esos 10 episodios, esas 10 ideas que vas a desarrollar van a tener un hilo conductor, van a tener coherencia y va a ser mucho más fácil que la gente, en lugar de escucharte solamente una vez, te escuche 10 veces seguidas. En segundo caso, definir una tesis antes de encender el micro. Antes de ponerte a grabar, tener clara cuál es la tesis de este episodio. ¿Qué es una tesis? Es resumir el episodio en una frase clara. Si no puedes resumir de qué va el episodio antes de grabar, es que no estás listo para grabar. Esa frase deberías tenerla lista antes de grabar para saber cuál es el mensaje que querés transmitir con tu episodio. Esa es la clave entre contenido o sistema. El contenido se improvisa, el sistema ya está decidido a la hora de ponerte a grabar. Una tesis, tener una frase antes de grabar te obliga a pensar. Y en este caso, aunque yo me dejo llevar, divago y voy hablando en voz alta, como ya tengo la tesis, como ya tengo la frase, sé hacia dónde tengo que llevar mi podcast. Y por último, el paso 3 sería evaluar tu podcast por acumulación y no por episodio. Te lo dije antes, ¿no? Dejar de juzgar si un episodio es bueno, es malo, funcionó bien, funcionó mal. Empezar a mirar qué pasa después de 20 episodios. Tenés tu sistema, diseñaste tu sistema, tenés el hilo conductor de los 20 episodios, tenés las 20 tesis que querés defender en cada episodio y entonces, después de esos 20 episodios, evaluás. ¿Hay coherencia? ¿Se entiende la tesis que yo quiero desarrollar? ¿Qué me dice la gente? Y bueno, por supuesto, métricas, ¿no? Reproducciones y demás de esa serie de episodios contra otra serie de episodios anterior o posterior. El sistema no debería funcionar por piezas, debería funcionar por repetición, por el factor acumulativo. Y esto además te protege de quemarte, porque si vos cada día grabás y al día siguiente vas a ver las métricas o a la semana siguiente antes de grabar vas a ver las métricas, tal vez te termines perjudicando en cuanto al entusiasmo, en cuanto a la motivación por grabar. No obstante, si lo vas midiendo en bloques es mucho más reconfortante, mucho más fácil para vos, ¿no? Básicamente lo que necesitas es no mejorar tu episodio, no mejorar cada uno de tus episodios, no mejorar un episodio en particular, sino dejar de tratar a tu podcast como piezas individuales, dejar de tratar a tu podcast como contenidos individuales. Por poner otro ejemplo más, que bueno, me salgo un poco del podcasting, pero tiene mucho que ver con la newsletter que te decía, ¿no? Que todos los sábados en teoría tengo que mandarte una newsletter, pero son mayor cantidad los sábados y varios sábados seguidos los que venía fallando hasta que, bueno, me puse a diseñar un sistema. ¿Qué sistema diseñé? Muy fácil. Tengo las 10 tesis que voy a enviar en los próximos envíos de la newsletter, ya las tengo definidas. Ya sé de qué van a ser las próximas 10 entregas de mi newsletter. Por lo tanto, es mucho más fácil a la hora de sentarme a escribir, porque si cuando me siento a escribir tengo que empezar a pensar a ver qué puedo tocar, bueno, primero la falta de ideas, ¿no? La página en blanco, después el síndrome del impostor, después sentir que me repito, después que, bueno, sin embargo ahora ya tengo las próximas 10 tesis desarrolladas, como dejé de escribir varias semanas, dediqué esas semanas a pensar sobre qué podía enviar la newsletter para que fuera sostenible y he desarrollado este sistema, que es un sistema básico, como te digo, pero me va a permitir darle constancia a la newsletter. ¿Y qué es? Básicamente lo mismo que hago acá en el podcast, desarrollar con anticipación los 5 episodios que voy a grabar a lo largo de la semana. Ese es mi sistema. Por lo tanto, cada episodio del podcast, cada episodio de mi podcast, cada episodio de tu podcast, importa mucho menos de lo que crees. Lo que importa, lo que verdaderamente importa y lo que tal vez no estás cuidando es el sistema.